Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. El programa de hoy se refiere a este libro, La primera presidente Isabel Perón, una mujer en la tormenta. Su autora, la licenciada María Sáez Quesada, recorrerá esta biografía y lo hará con la autoridad que le confiere su condición de historiadora. Antes de invitarte a escuchar el diálogo entre Juan Carlos Donsanto y la licenciada Sáez Quesada, permíteme que te cuente por qué elegimos un día como hoy para la emisión de este programa. El 1 de julio de 1974, María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia desde el 29 de junio de ese mismo año, anunciaba el fallecimiento de su esposo, el teniente general Juan Domingo Perón. Ese lunes, desde las 14:10 y con ese anuncio, iniciaba un capítulo bastante oscuro para nuestra historia. La licenciada Sáez Quesada dice en el epílogo de su libro que cuanto más delirante es una época, se vuelve más difícil estudiarla. Y para mí esa afirmación es una invitación para seguir buscando todo aquello que nos falta, los documentos escritos que para María son pruebas irrefutables de la historiografía clásica. Ahora sí, te invito a que escuchemos el diálogo entre Juan Carlos Donsanto y la licenciada Sáez Quesada. ¿Cómo estás, María? Gracias por tu visita. Gracias por invitarme a Lomas, que es un lugar que es muy entrañable en mi vida. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Digo que estas 576 páginas generan un sinnúmero de preguntas, imposibles de formular todas hoy o aquí. Elegiré la temática en función de los grandes lineamientos o de los grandes temas. Por ejemplo, la imagen de Isabel, que no es una sino varias, ¿verdad? Depende de cómo se la mire. Una es la mirada intimista, ella en su vida privada, en sus misteriosos comienzos de la relación con Perón en Panamá. Otra la mirada actual de esta señora muy española, muy castiza, que vive retirada de la política, que está muy alejada de las cuestiones argentinas y que transcurre sus últimos años, sus años de la vejez en Madrid, muy calmamente. Y otra es esa mujer muy enigmática en la política argentina, que tuvo la presidencia de la Nación en el curso de casi 2 años dramáticos, del 74, cuando falleció su esposo, el presidente Perón, y ella quedó con su legado como vicepresidente. Y que es un periodo altamente cuestionado, altamente conflictivo, altamente violento, en el cual unos la culpan a ella en buena parte de los errores cometidos, otros prefieren exculparla o encontrar razones, y otros muchos, y quizás esto es la gran
cuestiona en torno a Isabel prefieren olvidarla, dejarla de lado, ignorarla. Sobre eso vamos a hablar, pero digo que imaginaste el libro en 1988 y en tu condición de historiadora te propusiste destacar los claroscuros y los matices del periodo que abarca. ¿Por qué elegiste el género biográfico? Me gusta muchísimo. Yo soy historiadora y trabajo sobre temas del pasado, a veces en grandes frescos. Por ejemplo, cuando escribí La Libertadora o Los Estancieros. Periodos a lo mejor cortos como el de La Libertadora, pero con una enorme cantidad de hechos políticos, económicos, etcétera. O un periodo muy largo, Los Estancieros, desde la colonia hasta nuestros días. Pero el género biográfico tiene un encanto especial para mí, porque uno puede, digamos, introducirse en la vida de otra persona y esa persona en su vida lo lleva a través de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en esa época, pero uno va acompañado por ese biografiado. Esto me sucedió, por ejemplo, con Mariquita Sánchez, cuya vida va desde la época de los últimos virreyes hasta la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Y en todo esto podemos ir acompañados por Mariquita, por sus cartas, por sus escritos, por su actuación. Entonces es como si uno tuviera a alguien amigo en esa época del pasado. Lo mismo me ocurrió recientemente con Roque Sáenz Peña. Y en el caso de Isabel es algo que tiene que ver con mi juventud, es decir, yo viví esa época, soy testigo de esa época, pero como todo nos sucede, soy testigo de una parte. Como historiadora traté de meterme un poco en el tema en general y de irlo trabajando. Yo no sé si te conté que el libro, digamos, la idea empezó cuando yo era directora de lo que entonces se llamaba Museo de la Casa de Gobierno, que luego cambió Casa Rosada, Bicentenario. No me lo contaste, pero me interesa. Ah, bueno. Y años finales del gobierno de Alfonsín, el museo se iba a reabrir y había que traer algunos objetos de Perón porque había quedado estancado el museo en su colección años antes. Entonces le pedí autorización a ella, Isabel Perón, a través de sus abogados, para traer algunos objetos que había entonces en la Quinta de San Vicente. Y fuimos con una delegación del museo, bueno, una especie de van, y bueno, yo entré ahí, vi la ropa de Perón que traje, y que luego se la llevaron tiempos después, Rotundo, y también la ropa de ella, que estaba en enormes armarios donde aparecían uniformes militares feminizados, en polleras, etc. Y eso me hizo pensar en esa misteriosa mujer que había estado recluida allí durante su prisión y que había utilizado esos símbolos del poder, pero lo había tenido realmente. Esa era un poco la pregunta. Y como siempre pasa con los temas, uno no se pone a escribirlos de inmediato. En general los trabaja, no se da mucho cuenta hasta que de repente empieza a escribirlo. Y cuando empecé a escribirlo, bastantes años más tarde, hay una primera versión de este libro que se llama Isabel Perón, la Argentina en los años de María Estela Martínez. Fue los años 2002, 2003. El libro se publicó y pasó, yo diría, sin mucha repercusión mediática, sobre todo. Hoy, ahora, ya sabemos que hubo otra presidente, como la primera presidente tiene mucho más interés. Un libro es el libro y la circunstancia. Ni María Estela Martínez de Perón ni Ítalo Argentino Luder aceptaron ser entrevistados para este libro. Supongo que no será la única limitación con la que te topaste. Muchas. La no aceptación de Isabel Perón es comprensible porque ella ha utilizado con mucho éxito el silencio alrededor de su vida y su actuación. Es una mujer que no da pie a todo el tema mediático. Ella es silenciosa y se maneja ya definitivamente a través de sus abogados, lo cual le ha redundado, digamos, de alguna manera es la superviviente de una época de enorme violencia en la cual su antiguo compañero López Rega murió en la cárcel, ¿no? O sea que uno debe pensar que no es una mala estrategia. Y Luder, bueno, rotundamente también me dijo que no. Es cierto que es una época muy difícil porque yo no contaba con documentos de primera mano, muy diferente cuando yo te hablaba de las cartas de Mariquita o las cartas de Sáenz Peña, esos documentos que hacen que uno pueda llegar al meollo del personaje. De manera que este libro lo escribí con mucha prudencia, con muchas entrevistas, hice un centenar de entrevistas a todo tipo de gente, gremialistas, militares,
economistas, dirigentes de montoneros, es decir, una cantidad muy variada para tratar de tener un esquema en que cada uno contara su historia y yo poder armar a través de esos relatos, que siempre queda bien el protagonista, siempre queda fantástico, pero a veces se trataba de personajes de segunda o tercera fila que eran más sinceros, y eso me permitió armar un rompecabezas. La lectura de los diarios de la época, por más relativo que sea a veces la información, nos da una vivencia muy directa de lo que la gente conocía. Y luego, por suerte, he tenido libros que se han publicado más tarde o más recientes y que ahora pude incorporar también a esta edición, ratificación de que lo que yo estaba diciendo era un poco atemorizada, era realmente verdad. Por ejemplo, el libro que escribió el médico de Perón, los médicos de Perón que lo atendieron hasta último momento, y que ellos me dijeron que Perón estaba totalmente lúcido, incluso hasta el momento de su muerte. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque hay una pregunta inicial en este libro de por qué fue Isabel la candidata a vicepresidente. Yo sobre eso también tengo preguntas. Pero manifiesto que Isabel fue la tercera esposa de Juan Domingo Perón. Y no fue precisamente con la primera esposa con quien Isabel se encontrará simbólicamente. ¿Es posible inferir con asidero los sentimientos que Eva Perón despertaba en Isabel? Yo no sé si mi asidero es muy firme, pero tengo la sensación de que había, en principio, la rivalidad que muchas veces ocurre en la esposa, digamos, ante la anterior, ¿no es cierto? Me contaba una amiga de aquellos años, cuando vivían en Puerta de Hierro, que el retrato de Evita, que había primero en una mesita a la entrada, fue perdiendo importancia hasta que desapareció un día. Es decir, ella tenía mucho conflicto con Evita y pese a lo cual intentó en un momento dado, con la ayuda de López Rege, con la ayuda de la propaganda oficial, ser la segunda Evita, o ser la nueva Evita. En los últimos años, me contó gente de su cercanía, culpa Evita de muchos de los errores de Perón, porque dice ella lo ayudó a crear ese ego tan grande que tenía Perón y lo fortaleció. De modo que aunque son cosas indirectas, mi sensación es que su relación con Evita y con las hermanas de Evita, con las que tuvo un largo pleito, no fue muy buena. La relación entre Juan Domingo Perón e Isabel estuvo atravesada por la política, pero no solamente. ¿Pudiste reconstruir los vaivenes de esa relación? Yo creo que fue una relación que primero estuvo alejada de la política. Es decir, Isabel llega en un momento dramático de la vida de Perón. Hace 3 meses, septiembre del 55, es expulsada de un trágico golpe de Estado y Perón está en Panamá después de un breve paso por Paraguay, viviendo en la ciudad de Colón, rodeado de espías, porque Panamá sabemos que era un centro, una república con una enorme dependencia de los Estados Unidos, porque estaba allí el canal Zone. Y esta mujer misteriosa que llega junto con un grupo de chicas que actuaban en un cabaret de Panamá y que se presenta y tiene bastante audacia para imponerse también a Perón, o para que resulte simpático el caso de ella, que dice que tiene una cantidad de problemas, y de alguna manera se presenta como alguien muchos años menor que necesita protección de este compatriota también desprotegido, pero que ha sido el expresidente. De manera que yo creo que la relación al principio de política no tiene nada. A Perón le resulta grata la compañía y pese a la furia que provoca en su entorno las personas que estaban allí con él, y que me contaban que era una espía, que no sabía nada de nada, en fin, contaban todas esas cosas que yo mucho no me las tomé demasiado en serio, aunque sí posiblemente en un primer momento ella fue informante de algún servicio que andaba por Panamá cerca de Perón. Pero muy pronto Perón sintió que ella estaba de su parte, se la llevó a vivir con él y en alguna instancia en que Perón hubo un amago de un atentado, ella demostró fortaleza a su lado. De manera que esa fortaleza que mostró entonces en Panamá y después en Caracas, cuando el golpe que
que depuso al dictador Pérez Jiménez y que lo dejó a Perón muy mal, en una situación muy mala, de mucho riesgo, también Isabel volvió a mostrar calidad para acompañarlo, y lo mismo en sus enfermedades. Entonces, a partir de esa experiencia, y ya en Madrid, después del paso por la República Dominicana, ya casados, porque en España Perón no podía tener una concubina, debía casarse, y ya oficializada francamente la relación, Perón la envía como su mensajera en tiempos de Ilia, 1965, para cortar con una posible liderazgo del peronismo por el Lobo Bandor. De manera que Perón la convierte 10 años después de haberse conocido en Panamá como una chica de un cabaret, en su enviada, en la persona de confianza, en la persona que él ha formado. Discúlpame, decía que me das pie para preguntarte, porque está claro que el papel de Isabel fue muchas veces funcional a los propósitos de Juan Domingo Perón. ¿Podría decirse que la preparó para ese rol? Yo creo que la preparó de una forma limitada. En primer lugar, porque Perón vivía en el exilio, y por más que ya cada vez, a medida que pasaban los años, aumentaba su importancia en la Argentina, en la primera etapa no, en Puerta de Hierro había un cierto aprendizaje, pasaban políticos peronistas, políticos que habían sido opositores, una cantidad de gremialistas, había algunas figuras del franquismo, no de primera línea, pero creo que Perón la preparó discretamente. Y lo que es muy interesante, yo incluyo en el libro, es que cuando John William Cook, que representaba el ala izquierda, extrema izquierda del peronismo, le recomienda a Perón acercarse al castrismo, ir a La Habana, Perón le contesta con que él tiene esta emisaria. O sea que Isabel es la que realmente lo representa, porque es otro Perón, es decir, va a representar exactamente su pensamiento. Hay una carta que me dieron después de haber publicado esta edición definitiva, hace pocos días, me acercaron una carta de Perón a Puigvert, a su médico personal de Barcelona, escrita pocos días antes de asumir la tercera presidencia, o sea, en septiembre del año 73, ya producida la renuncia forzada de Cámpora, donde Perón dice que va a gobernar con la compañía de Isabelita, dice. Por unanimidad, los muchachos quisieron que ella fuera la candidata a vicepresidenta. Eso quiere decir que los muchachos quieren que gobierne solo. Es decir, para él Isabel era una representación de su propio pensamiento. Esta carta muy interesante muestra a Perón plenamente consciente de lo que ha ocurrido. No es un juguete ni de López Rega ni de Isabel, es Perón, como siempre, con mucha autoridad sobre lo suyo. Cuando Juan Domingo Perón regresa al país, su salud no era la mejor. Y aquí lo esperaba una tarea, un trabajo, algo más que estresante. Isabel debería estar al tanto del estado de salud real del general o de Juan Domingo Perón. Puede decirse que lo cuidó o pudo cuidarlo, pero no me lo contestes ahora. Vamos a una tanda y cuando regresamos, lo haces. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea,
el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Un libro es el libro y su circunstancia. Eso nos dice nuestra invitada y queda claro entonces que para reconstruir aquellos años en los que Isabel y Perón estuvieron juntos es necesaria una cuidadosa mirada sobre viajes, geografías, dichos, desdichas, interlocutores, ideas, decisiones. Pero lo que este libro despierta es la necesidad de comprender por qué Perón la elige para representarlo y qué es lo que hace Isabel para sostener la inmensa herencia del legado que deja su esposo, en un país que ensombrecía. La vida y la muerte de Juan Domingo Perón fue, es y seguirá siendo objeto de la memoria social. Una memoria social que también involucra a dos mujeres que lo acompañaron. Mientras una perdura como parte de incansables luchas, la otra parece mantenerse en el olvido. Cualquier interpretación puede ser riesgosa y peor aún puede ser errada. Pero hay una pregunta que se impone. ¿Qué lugar le asignó Perón a cada una de estas mujeres en una vida como la suya y en un proyecto como el que él lideró? Los invito a escuchar la segunda parte de esta entrevista entre Juan Carlos Donsanto y la licenciada Sáez Quesada. Antes de irnos al corte quedó planteada una pregunta en relación al estado de salud del general. Y te consultaba si Isabel pudo protegerlo. Yo creo que Isabel, desde el momento que llegó a estar cerca de Perón y a manejar su casa, fue una figura de protección en esa relación que tiene el hombre mucho mayor con la mujer más joven. Es decir, protección, pero también de alguna manera protección mutua. En cuanto a la salud, ella por supuesto trataba de controlarlo. Dicen que Perón se iba a lo de Jorge Antonio a fumar, bueno, esas típicas cosas de los matrimonios, y a su vez él se preocupaba porque ella no comía, estaba siempre haciendo régimen y tenía miedo que le pasara lo que le había pasado a Evita. Es decir, había una relación mutua. Pero en cuanto al proyecto político de Perón, creo que es él quien realmente quiere volver, quiere fijar las pautas de cómo volver, y el rol que ella desempeña durante los pocos meses que Perón fue presidente, hasta que se manifiesta la gravedad de su estado, es un rol muy agradable, la vicepresidente sin funciones de Estado, que es vicepresidente pero ni siquiera tenía prácticamente un despacho en el Senado de la Nación, tenía un despacho en Presidencia donde seguía la situación con López Rega, etcétera. Iba una vez, creo que fue, a hablar al Senado, y muy asustada, por cierto, porque eso le provocaba cierta timidez, y luego tuvo algunos viajes oficiales, y ese gran viaje, yo diría triunfal, creo que es en mayo del 74, donde la invitan al Quirinale, donde recibe un trato muy bueno del gobierno, que tiene tanto que ver con el gobierno argentino, el gobierno de Italia, a través de la propaganda DUE, donde Franco la recibe, ella que lo admiraba tanto a Franco, con gran fiesta, y donde habla en la OIT en Ginebra, donde también es muy bien recibida. Es decir, eso fue una etapa grata, los tés en olivos, las misas, en fin, todo muy, muy, muy diferente del infierno que le va a tocar vivir después. Toda la parte protocolar. Claro, una cosa protocolar agradable. Y luego la rápida enfermedad de Perón, el agravamiento, la muerte y la situación dificilísima que le queda en las manos. Sobre la AAA se escribió bastante. Sus integrantes, sus objetivos y su modo de operación dejaron huellas dolorosas. López Rega fue clave en esa organización. Los militares que heredaron de esta organización la represión ilegal, ¿compartían o tenían los mismos propósitos? ¿Que López Rega o que la organización en sí, esta
Sí, había una coincidencia en cuanto combatir la ultraizquierda. Es decir, combatir la ultraizquierda de cualquier manera era el objetivo de las 3A y era el objetivo de los militares. Hubo trasvasamiento, podríamos decir, de personas, de comandos violentos, y además lo que podía llamarse AAA fue de a poco, durante el año 75, reemplazado directamente por fuerzas especiales del ejército. Hay un libro de relatos sobre Viva la Sangre, referido a Córdoba, que narra bastante prolijamente estos hechos. Pero hay que recordar que toda esta represión por izquierda, contra la izquierda, ultraizquierda peronista y no peronista, comienza ya en el 73, en vida de Perón, el atentado famoso al senador Solari Irigoyen y algunos otros hechos que luego se va intensificando. Porque ¿cuál es el drama del regreso de Perón? Se lo llama, se lo convocan los militares mismos que estaban en el poder para que su presencia calme las aguas y permita que esta Argentina dividida, donde hay organizaciones de la guerrilla de izquierda, peronista y otros, desaparezca. Y Perón llega y la violencia sigue, por un lado y por el otro, digamos la verdad, es decir, la izquierda sigue produciendo atentados y la derecha también, de manera que lo que se va a incrementar es la represión ilegal desde el Estado, primero con el peronismo y luego ya francamente con la dictadura militar. El golpe pone a Isabel en el ojo de la tormenta. Tu texto nos permite ver la génesis de ese hecho. No fue como los golpes anteriores. Sobrevolaba el fantasma de la guerra civil. ¿A quiénes escuchaba Isabel? ¿Y cuál era su actitud preponderante por entonces? Yo creo que Isabel, casi desde el comienzo de su viudez y de su presidencia, se encerró en un círculo muy pequeño. Yo relato la reunión del 5 de julio del 74, apenas muerto Perón, donde hay una reunión de ministros que incluye a Balbín y que incluye, bueno, López Rega era ministro, por supuesto, donde se le plantea y se ve la necesidad de que se aleje de quien llamaban el brujo, de López Rega, y se recueste más en el costado político del peronismo o inclusive en los jefes militares, Macera, por ejemplo. Isabel, la respuesta es recostarse cada vez más en López Rega, aunque también tiene confianza en el jefe naval, que es Macera, lo cual dentro de lo que podía ser era lo peor. Y eso lo va alejando, por ejemplo, de Allende, José Antonio Allende, presidente provisional del Senado, que era un hombre confiable, pacífico, de Balbín, jefe del radicalismo y que había tenido buen diálogo con Perón en sus últimos meses, de personajes importantes del peronismo político como Robledo, y en cambio sí sigue muy aferrada al peronismo sindical, a Lorenzo Miguel, a Herreras, y cuando un año después, con el Rodrigazo, con la crisis económica, el estallido de ese pacto social que cada vez funcionaba peor, y con la expulsión de López Rega por obra de la decisión de los militares, Isabel queda, digamos, limitada al aparato sindical, a lo que se llamó la columna vertebral del peronismo, pero muy acotado, digamos, su punto de apoyo, ¿no? Que además en muchos casos ya estaba en diálogo con los militares. Ella lo que tiene, y que eso creo que la hace muy respetable ante la historia, es eso de sentirse heredera de un legado de Perón, del cual no va de ninguna manera a desprenderse. Es respetable, pero yo creo que hubiera sido mejor una renuncia de Isabel para permitir intentar una salida política en ese momento de tantas dificultades. Pero ella resiste, así como había mostrado valor cuando había algún amago de atentado a Perón en el exilio. En diciembre del 75 hay una sublevación de la aeronáutica que es previa al golpe militar, porque es para poner orden en la aeronáutica, sacar al brigadier que estaba entonces, Fautario, que era contrario al golpe, y poder poner a alguien favorable al golpe. Y una sublevación de la aeronáutica tiene muy mala memoria, ¿no es cierto?, en la historia, porque está el bombardeo del 55, una breve asonada y sin embargo causó muchísimos muertos. Isabel ese día no se mueve de la Casa de Gobierno y muestra también una presencia de ánimo notable. Igual, poco de inmediato,
el brigadier Fautario es desplazado y ya quedan los 3 comandantes, Videla, Macera y Agosti, que van a ser protagonistas 3 meses más tarde del golpe militar. ¿Lastiri qué papel tenía en ese círculo íntimo, si en realidad, o si es que en realidad tenía alguno? Sí, tenía mucho papel. Es decir, Lastiri era el alter ego de López Rega, aunque se llevaran mal porque se había casado con la hija, era muy viejo, es decir, en lo personal había muchas facturas pendientes. Pero de hecho... Cuando decís muy viejo, mayor en relación a la hija. Claro, mayor en relación a la hija, ¿no? Digamos, a lo mejor la edad de él no era tanta. Pero sí era un antiguo nacionalista de los años 45 y es alguien que llega a la presidencia provisional cuando renuncia a Cámpora. En realidad le correspondía a otro la presidencia provisional, pero lo desplazan, creo que con un revólver en la cabeza le dicen que se vaya de viaje, y queda Lastiri. ¿Por qué? Porque era el hombre de confianza de López Rega y de Perón. Estaba casado con Norma López Rega, la hija de Lópezito, y va a seguir siendo hasta el final una persona de confianza para Isabel. ¿Por qué? Porque no lo echan. Cuando lo echan a López Rega del país, después del Rodrigazo, a mediados del 75, Lastiri sigue estando muchísimo en Olivos. Y eso es uno de los motivos por los cuales se sospecha que Isabel nunca se la puede cambiar, porque siempre está Lastiri y Norma cerca. Y también digamos que Norma López Rega fue de las que me dijeron que no querían hablar conmigo, así que tampoco pude entrevistarla. Sí. 5 años, 3 meses y 11 días cuantifican el tiempo de prisión de la primera presidenta de los argentinos. Su detención, aunque menos cruel que otras, debe haber sido inimaginada cuando Juan Domingo Perón se cruzó en su vida, o cuando ella se cruzó en la vida del general. Conocemos algunas de las causas de su detención, pero desconocemos los aspectos que llevaron a su liberación y su vida posterior, o lo que fue su vida posterior. Contanos, por favor. Yo creo que el motivo principal de la prisión no fue la causa del cheque por la cruzada o lo que tenía, el conflicto que él ya tenía por el pago de las deudas por la herencia de Eva Perón. El tema era que había que sacarla... ¿Podríamos hablar ahí de un primer acto de corrupción? Bueno, primer acto... A raíz de lo que se ve todo ahora, digo, ¿no? Sí, digamos que con lo que se ve ahora era una pavada, pero bueno, era un hecho de corrupción, ligero, pero lo era. De todas maneras, el tema por el cual había que sacar del medio a la señora de Perón era porque podía ofrecérsele un viaje al exterior o meterla presa en condiciones no negativas, no en una cárcel, nada por el estilo, según se dice, porque la Iglesia la protegía. Es decir, la protegía hasta cierto punto, no la protegía de que la sacaran del poder, pero sí del maltrato. Había un compromiso del nuncio Pío Laghi, con quien sí hablé en Roma, y había un compromiso de Monseñor Tortolo, de la Conferencia Episcopal Argentina, en ese mismo sentido. Isabel confiaba tanto en Laghi como en Tortolo. Y de alguna manera su prisión tuvo las condiciones, bueno, de aislamiento, de salir de la situación privilegiada para estar presa en un lugar muy lindo, pero en el cual a veces no podía ni siquiera asomarse a la ventana. Después en el Mesidor, ahí sobre el lago Nahuel Huapi, un lugar paradisíaco, pero no era su voluntad ni podía disfrutar de todo lo que representaba ese sitio. Es decir, ella se sentía burlada además por muchos de los que estaban cerca. Yo pude hablar con personas que estuvieron cerca de ella en ese momento y por lo general se mantiene una opinión sobre que Isabel fue siempre muy atenta y muy correcta en su relación con las personas que estaban cerca. Es decir, conversaba, dialogaba, no era una persona agresiva, pero esa primera etapa tiene que haber sido muy dura porque ella se sentía muy aislada y cada tanto venía un juez a verla. Y ella decía, bueno, no tengo defensores. De modo que fue un momento muy difícil. Después pasó a estar en Azul, en un comando de la Marina, y ella ahí también tenía confianza en Macera. Macera había logrado, un gran seductor como era, la confianza de muchas mujeres, como Isabel, como su secretaria privada
Dolores Ayerbe, que uno hablando con ella se da cuenta de que tenían confianza en que Macera era un protector también, que no lo era un personaje peligrosísimo, Sí, yo te para escuchaba, sacar un plata, gran seductor, un gran, claro, un gran seductor, protector, un gran entre seductor. otras cosas, Sí, ¿no? de manera que ella estaba en un gran peligro, como podemos ver. De repente la causa, el tema de Isabel se convirtió en más problemático, tenerla presa que dejarla ir al exterior. Y se va, y uno ve las fotografías de Isabel cuando se va, y bueno, ha engordado, alguien que ha tomado antidepresivos, está ella que siempre tan cuidadosa en el arreglo, mal arreglada, es realmente alguien que ha sufrido mucho en 5 años y que ha envejecido mucho también. Es decir, la Isabel que se va es una Isabel que sabe que ha llevado una carga terrible y que seguramente debe haberse pensado, cuántas veces habrá pensado que mejor haber dejado ese legado de lado, ¿no es cierto? En el epílogo hay señalamientos sobre aquella época, o hay algunos señalamientos sobre aquella época que me interesaría destacar. Por ejemplo, el que refiere al comportamiento de la clase política y a la indiferencia ciudadana. ¿Considerás que si el comportamiento hubiera sido otro, se podría haber salvado a la democracia? Yo creo que hubo gestiones de la clase política, de sectores de la clase política, para evitar el golpe militar, para conseguir que ella renunciara y nombrarlo a Luder o a alguien que tuviera una cierta autoridad moral como para, y capacidad política para evitar el golpe militar. Yo creo que las cosas se pueden evitar cuando hay voluntad de muchos sectores. Dentro del sector militar, la parte más dramática es cuando Videla llega jefe del ejército a mediados del 75 y desplaza a militares peronistas importantes como el general Cáceres, que hubieran podido quizás evitar esa situación. Es decir, todo se va dando en forma tal que el gobierno de Isabel se convierte en imposible. Y yo creo que lo que yo señalo en el libro es que el golpe militar no solamente lo buscaron los militares o lo que hoy se llama sus aliados civiles de las altas empresas. El golpe militar lamentablemente lo buscó también la oposición, digamos, armada. Montoneros quería el golpe militar, el ERP también, suponían que ahí se iban a definir las cosas y el pueblo iba a tomar conciencia. Y la verdad que lo que vino fue una terrible masacre y no se hizo caso de advertencias, incluso del MIR chileno, que decían que lo mejor que podía pasar es seguir sosteniendo a este gobierno constitucional débil, pero donde todavía si alguien lo metían preso, sobre todo hasta principios del 75, iba a la cárcel y no iba a una cuneta, ¿no es cierto? En varias oportunidades marcaste e insististe de parte de Isabel el mantenimiento del legado del general Juan Domingo Perón. La no renuncia, ¿considerás que obedece al sostenimiento de este legado o hubo influencias por caso, digo, como lo mencionaste antes vos, de Lopecito y este entorno? Seguramente quienes estaban con Isabel, el entorno que solamente dependía de ella para sobrevivir, como era Lastiri, como era el canciller Viñes y algunos otros más, que ministros de los últimos gabinetes que no eran nada, digamos, no tenían ninguna importancia ni en el peronismo, ni fuera del peronismo, ni en el mundo empresario, ni en el mundo sindical, son los que siempre le dicen a quien está gobernando, seguí, porque vos sos imprescindible y en realidad ese imprescindible es para ellos. De manera que este legado era por una parte la convicción de ella y por otro la convicción de los demás de que si ella se iba ellos desaparecían, pero desaparecían en el sentido político, no en el otro terrible sentido que tuvo después la palabra. De manera que pienso que hay muchos responsables de todo este tipo de situaciones y luego la apatía ciudadana, bueno, es algo que sucede mucho. La Argentina es un país con un débil sentimiento ciudadano. ¿En qué consiste este? En que uno vota, pero no delega todo, ¿no es cierto? Se vota, pero hay que exigir que las instituciones funcionen, que el Congreso funcione, que la justicia funcione. Y yo creo que acá la idea de que Perón iba a salvar todo el mundo lo votó y después, bueno, todo eso resultó un sueño. Quiero devolverte la pregunta que planteaste hacia el final del libro, en relación a la negación de Isabel. ¿Por qué crees que se consolidó en la memoria colectiva esta negación?
Yo creo que cuando escribí la primera versión de este libro, año 2003, Isabel era realmente una figura ausente, y creo que esto tenía que ver con que los países, la memoria social es arbitraria. Uno recuerda lo que quiere y olvida lo que no quiere. Y que esta figura sobre todo tan ridiculizada por la prensa de la época y posterior, con las fotografías donde se la muestra siempre gritando, muy agitada, que hablaba un español medio castizo, es una figura ridícula. Entonces, ¿cómo es que la votó tanta gente? La había votado casi el 61 y tanto % de la sociedad. ¿Cómo es que fue la elegida de Perón? Eso es mejor olvidarlo. El libro de historia tiene la obligación de tomar las memorias, pero también hacer historia comparada con ellas. Luego pasó algo que era inimaginable en 2003. Llegó una presidenta, mujer, elegida por el pueblo, también con importantes porcentajes, y haciendo mucha gala de feminismo. Sin embargo, Isabel Perón siguió siendo olvidada, su busto no aparece en la galería de presidentes hasta ahora, y nadie recordó. El otro día la propia Cristina Kirchner habló de los presidentes presos, habló de Irigoyen y Perón, Isabel no. Es decir, sigue siendo deliberadamente olvidada por el peronismo y por la historia en general, de la historia reciente del país. Y mi idea al escribir el libro fue recordar que existió, para que cada uno se pregunte desde su postura. Cada uno tiene la suya, no tiene por qué ser la mía. Yo simplemente traigo una serie de hechos ordenados de la mejor manera posible, que no es la última versión ni nada por el estilo. Creo que hay muchos más documentos para manejar y que quizás algún día aparezcan, como esta carta de Perón a Puigvert tan reveladora. Y lo que yo trato es de, pese a las limitaciones, hacer un libro de historia, una biografía, y que empecemos a reflexionar sobre ese aspecto, que es uno de los aspectos de nuestra historia reciente más dolorosos y que debería tenerlo más presente el ciudadano argentino hoy. Comparto tu visión según la cual es conveniente iluminar los problemas contemporáneos y tratar de entender la historia sin dividir a sus protagonistas entre culpables o en culpables e inocentes. Desde, la historia reciente, ¿no? ¿Desde cuándo está presente en nuestra historia este afán de división o divisionismo? Bueno, yo diría que tiene bastante antigüedad. Si leemos el manifiesto del Congreso de 1816, ya que estamos en el año del Bicentenario, el manifiesto de los pueblos que dicta el Congreso, vemos que es implacable con la dominación colonial española. Si vamos a los hechos, veremos que había muchos aspectos positivos en ese periodo, pero en 1816 no. Luego se produjo una reconciliación con esa memoria, que en 1910 ya estaba reconciliada la Argentina con su antigua potencia colonial. Y yo diría que después de Caseros hubo una implacable, grieta, lo que llamamos ahora, entre rosistas y antirrosistas, que empezó a saldarse con el primer revisionismo a principios de siglo. Ahora los últimos temas de la historia reciente han sido, por una parte, peronismo y antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, y pienso que es muy probable que, así como en estas grandes grietas hubo una reconciliación, pueda haberla en el futuro, pero dentro de un tiempito. Para cerrar, María, asegurás que cuanto más delirante es una época, es más difícil de estudiarla. La tercera presidencia de Juan Domingo Perón, ¿es una época difícil de estudiar? Es muy difícil, hay mucha violencia, hay muchas responsabilidades, hay mucha gente que no quiere asumir sus responsabilidades, y yo creo que son unos periodos más difíciles. Y sobre todo, yo creo que para entenderla lo mejor serían los documentos privados, las cartas. Cuanto más aparezca de este tipo de documentación, mejor va a ser para entender la época por dentro. Todavía no estaban los correos electrónicos ni los WhatsApp, o sea que hay todavía posibilidad de conseguir eso. Gracias por tu aporte, espero que hayas estado cómoda. Muchas gracias, Juan Carlos.
Como te contamos al inicio, elegimos este día para la emisión del programa para recordar aquel 1 de julio de 1974, día en el que fallecía el teniente general Juan Domingo Perón. No es posible hablar de Isabel sin hablar de Perón, y por eso al asomarnos a la biografía de esta mujer, también nos asomamos a la vida de este hombre que despertó pasiones y cuyo nombre trasciende cualquier explicación política. El mandato de esta misteriosa mujer, dice nuestra entrevistada, permite repensar la evolución social y política de nuestro tiempo e indudablemente llevan a reflexionar acerca del difícil ejercicio del poder presidencial en la República Argentina y el rol de las mujeres en la política. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana próxima y como cada semana te desea mi compañero Juan Carlos Don Santo, yo también te deseo tiempo y buena vida.